Esto es Slowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos un día más aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti, un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, un lugar de encuentro para todos y también, ¿por qué no?, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio y hoy seguimos hablando de la vida cotidiana en Roma y nos vamos a centrar en la familia, la educación y los juegos circenses. Teniendo que luchar con la naturaleza o con las instituciones sociales, es necesario escoger entre hacer de hombre o de ciudadano. Las dos cosas juntas es imposible. Esta frase la escribió Rousseau en su obra Emilio o de la educación, y mucha razón tiene cuando el filósofo francés diferencia claramente entre el hombre natural, su esencia, y el hombre hecho ciudadano, el ser educado. Porque la educación, en la mayor parte de su historia, ha sido un instrumento claro de adoctrinamiento y, en el mejor de los casos, para instruir a los miembros de una sociedad para desarrollar correctamente la tarea para la que han nacido. Esta crítica ya se planteaba en el siglo XVIII y deja abierto un problema aún sin solución. En el caso del tema que nos ocupa, veremos cómo la sociedad romana no difería mucho de la que nosotros conocemos. La familia es la asociación instruida por la naturaleza para proveer a las cotidianas necesidades del hombre. Así, con estas palabras, Aristóteles, en su obra Política, quiere dejar su pensamiento acerca de este tema. Y es que en Roma la familia representaba el eje vertebrador de la sociedad, un núcleo vital que se impone como recurso de supervivencia en sus orígenes y se refuerza en tiempos posteriores con la tradición. La gloria es el sol de los muertos. Breve pero contundente estas palabras escritas por Balzac en La piel de chagrín. Así debieron sentirse algunos de los gladiadores que participaron en un espectáculo de corta duración para la mayoría, a costa de divertir y entretener a un pueblo como el de Roma que estaba totalmente drogado de espectáculos que empañaban el auténtico objetivo, que era adormecer a sus ciudadanos. Empezamos. El núcleo de la sociedad romana fue la familia. Además de ser un referente social, era fundamental para la economía y la vida pública. Y dentro de la familia, la figura que tomaba las decisiones era el pater familias, cuyo poder, el pater potestas, provenía de la tradición más arcaica de Roma. Me refiero a la ley de las 12 tablas. Sus hijos, esposa y sus esclavos estaban bajo su manu, bajo su autoridad, además de la absoluta disponibilidad de los bienes familiares.
La familia era un elemento esencial del ordenamiento social romano, pues estaba directamente vinculado a los derechos de ciudadanía, hasta tal punto que aquellos que no tenían o habían perdido la ciudadanía quedaban excluidos del connubium, es decir, de la posibilidad de contraer nupcias y formar una familia desde el punto de vista legal. Con todo lo dicho, la familia no se circunscribía al núcleo familiar que nosotros conocemos. También estaban los esclavos, los libertos, los clientes. Las familias formaban parte de una agrupación más amplia llamada gens, lo que les daba, entre otras cosas, importancia política dentro de sus varones. Cuando un territorio era anexionado, el proceso de romanización, entre otras muchas cosas, imponía también esta estructura familiar. Detengámonos en la figura del pater familias. Al contrario de lo que se pueda pensar, esta figura no tiene por qué ser el progenitor, sino el jefe o, desde el punto de vista económico, el propietario, el que ejerce toda su autoridad, aunque no tenga hijos, toda sobre la familia, es decir, sobre el conjunto de bienes que él ha heredado. Esta es una pequeña muestra de cómo Roma creía profundamente en la propiedad privada. Se llegaba a ser pater familias de forma natural, automática. Todo ciudadano varón, casado, que no tuviera ascendentes varones vivos, lo era. A la muerte del pater familias, todos los hijos varones casados pasaban a ser pater familias de sus respectivas familias. Subordinados a esta figura se situaba el resto de sus miembros, es decir, la esposa, los hijos, los esclavos, los clientes y los libertos. Hablemos ahora de la mujer y de los hijos. En el caso de la mujer, solo se integraba bajo la autoridad del pater familias a través de un matrimonio ad manus, bajo su consentimiento. La mujer abandonaba la familia paterna y se integraba en consecuencia en la de su esposo. Existían 3 procedimientos. El primero de ellos, el llamado usus, el pater familias no ejercía su autoridad sobre su familia sino después de poseerla ininterrumpidamente durante un año. El segundo procedimiento reviste un contenido religioso, el llamado confarreatio. Se realizaba en presencia del flamen dialis o sacerdote de Júpiter y el pontífice. Era obligado para aquellos que pertenecían a determinados colegios sacerdotales. Ritualizaba el abandono de la esposa de los cultos paternos y su integración en la del esposo. El tercer procedimiento era el llamado coemptio. Se simulaba una falsa compra que se celebraba con la presencia del marido, el padre, 5 ciudadanos romanos como testigos y el portador de la balanza. El usus y la coemptio se vinculaban a los matrimonios plebeyos, mientras que la confarreatio era exclusivo de los patricios. En cuanto a los hijos, eran considerados como tales los nacidos del matrimonio que además hubiesen sido aceptados por el pater familias. El nacido era depositado a sus pies. Si el pater familias lo levantaba, entonces era admitido en la familia. De lo contrario, quedaba excluido, pudiendo morir, venderse o ser expuesto. Después de esto, en el 8º día de nacimiento se celebraba el illustratio, en el que se ponía un nombre individual llamado praenomen, pero solo será público cuando cumpla los 17 años. Como la continuidad familiar solo podía hacerse a través del varón, nacido en un matrimonio legítimo, había muchas posibilidades de que la familia se extinguiera a la muerte del pater familias. Existe en estos casos una solución de continuidad a través de lo que se ha llamado la adopción. Era un acto privado en presencia de un magistrado, normalmente un pretor, y consistía en una serie de formalismos que implicaban por un lado la separación del adoptado de la patria potestas de su padre natural y a continuación su integración dentro de la familia del adoptante. Era una venta ficticia del hijo
por su padre natural. El adoptado se integra en la nueva familia de la que toma el gentilicio bajo la potestad del adoptante, del que se convierte en heredero. Hablemos ahora de los esclavos porque formaban parte del núcleo familiar. Se llegaba a ser esclavo por varias razones: por nacimiento, al ser hijo de esclavos, por ser prisionero de guerra, por exposición, por el abandono de un niño, que ya lo hemos comentado antes, por condena judicial o por venta. La esclavitud no fue igual en todas las épocas. En los tiempos primeros de Roma, los esclavos eran poco numerosos y formaban parte de la familia como servidores. La mayoría trabajaba en el campo. A medida que Roma va conquistando nuevos territorios, llegan a la ciudad grandes cantidades de esclavos capturados como prisioneros de guerra que se venden igual como una mercancía. En el podcast anterior hablamos cómo en el momento en que había más esclavos bajaba el precio de estos. Había dos tipos de esclavos, los públicos y los privados. Los primeros pertenecían al Estado y trabajaban en servicios públicos, como por ejemplo en las minas estatales, y los privados, que digamos son los esclavos que pertenecían a la familia, pertenecían a las familias de particulares y se suele trabajar en el servicio doméstico o en la agricultura. Generalmente se les trataba mejor a estos que a los públicos. En cuanto al estatus jurídico del esclavo, al principio no tienen ningún derecho, se les considera una cosa. La palabra más antigua para referirse a un esclavo era el mancipium, de género neutro, para entender que era realmente una cosa. No pueden casarse ni tener propiedades. Posteriormente se permite el matrimonio entre esclavos, aunque los hijos son también propiedad del amo. También se les permite ahorrar para comprar a otro esclavo que le ayude en sus tareas o incluso para comprar su libertad. Esto es lo que se llamaba la manumisión, que era un procedimiento mediante el cual un esclavo podía obtener su libertad. Un aspecto muy importante de la familia romana era su propia religiosidad. Aquí hay que diferenciar dos ámbitos. En Roma existía un culto público, sobre todo el culto al emperador y a ciertos dioses importantes, pero por otro lado el culto privado. Es decir, el ciudadano romano tenía su responsabilidad religiosa de cara al público, pero luego tenía su religiosidad privada. Y el paganismo lo ejercía un poco a su manera, es decir, tenían sus propios dioses. El pater familias llegaba también a tener una importancia como ministro de este culto doméstico. En todas las casas romanas se profesaba este culto privado que se llevaba a cabo en una pequeña capilla constituida por un altar en el que ardía permanentemente el fuego sagrado y que se situaba en el atrium de la casa, generalmente solía ser el patio. Aquí se encuentran representadas las principales divinidades de la familia, es decir, el ancestro fundador de la misma, los penates, los dioses protectores de las provisiones y de la despensa, los lares, dioses del fuego, y finalmente el culto al genius, que encarnaba el principio de la fertilidad y en consecuencia el de la continuidad familiar. A estos cultos se añade el de los manes, el de los antepasados.
La familia tuvo una evolución a lo largo de los siglos. A partir del siglo II a.C. se producen cambios importantes. Por un lado, se potencia la importancia de las relaciones cognaticias, es decir, la relación de una pariente con otro por vía materna, y por otro lado, se matizan los poderes absolutos del pater familias. A finales de la República se defenderá el parentesco natural, es decir, el transmitido tanto por vía femenina como masculina. En esta misma dirección, bajo Adriano y Marco Aurelio, sobre cuestiones de herencia, se empieza a trabajar en esto y el pater familias se limita a dos apartados fundamentales, el de la patria potestas sobre los hijos y el del manus sobre la esposa. También tenemos que hablar de dos fenómenos que están muy relacionados, el divorcio y la baja natalidad. El divorcio era algo excepcional hasta que en el Alto Imperio se generaliza hasta el punto de que en ocasiones bastaba con que el marido dejara a la mujer y volviera a casarse para considerarle divorciado. En muchos casos se justificaba con pretextos banales, como por ejemplo que la mujer hablara con un esclavo en la calle, pero la causa más generalizada era el adulterio. Así, en las clases privilegiadas se van a producir una baja natalidad que obliga, en época de Augusto, a decretar leyes que obligan al matrimonio a partir de una determinada edad bajo sanción de limitar sus herencias. En el Bajo Imperio se devalúa aún más la patria potestad. El pater familias queda privado de muchos de sus derechos. Se castiga, por ejemplo, la pena de muerte, el asesinato de los recién nacidos. En consecuencia, la patria potestad quedaba relegada a la facultad de vender a los hijos recién nacidos siempre que hubiera una extrema necesidad. Por otro lado, el matrimonio en el Bajo Imperio se realizaba por mutuo consentimiento y a través de un escrito en el que se regulaban las obligaciones pecuniarias de los esposos. Con la influencia del cristianismo, además, se realizaba la bendición del mismo. Precisamente por la influencia del cristianismo, el divorcio se reguló de forma taxativa. Solo se permitía en caso de adulterio de la mujer, o que ésta fuera alcahueta, envenenadora o violadora de sepulturas. Estaba triunfando una nueva moral sexual que defendía el celibato. Hablemos ahora de la educación. La educación no constituye un sistema estático, tuvo una evolución y sufrió profundas transformaciones. Hay dos hechos que condicionan su evolución. Por un lado, el proceso de la iniciación que afectaba a todos los planos de la historia de Roma, y el otro factor fue la estrecha relación entre el sistema educativo romano y la sociedad en la que se encontraba inmersa, especialmente con el tipo de organización política, con la forma de Estado que la configura. Existen elementos comunes en la historia educativa de Roma que están presentes en todos los periodos. Hablo del profundo carácter aristocrático y de ser un fenómeno fundamentalmente urbano. En este sentido, quedaba excluido de la educación a toda la población esclava. Solo recibían enseñanzas los esclavos para la instrucción de sus cometidos, como era el caso de los que vivían en el campo. Se educaba reproduciendo el esquema griego. Las escuelas se configuraban en torno a los municipios con el objetivo de formar a los miembros de las oligarquías urbanas. En época arcaica, antes del siglo III a.C., Roma se encuentra en un contexto estrictamente militar y de relaciones familiares. Esto es lo que afectó a la educación. Según los estudios de Tito Livio, se conoce la existencia de escuelas entre las tiendas del foro romano. Dentro del marco familiar se desarrolla la educación del niño y del adolescente hasta que tiene 18-17 años. Primero, hasta los 7, bajo la dirección de la madre, para posteriormente pasar a la dirección del pater familias, a quien acompañaba en sus actos, en sus actividades fundamentales.
Cumplidos los 17 años abandonaba la toga praetexta, que era el símbolo de su infancia, y adoptaba la toga viril. En esta nueva etapa aprenderá de la mano de un familiar los elementos fundamentales necesarios para su posterior actividad en la vida pública o en el ejército. Esto duraba un año. A partir de entonces el joven pasaba a realizar su servicio militar. De todo esto quedan claros dos elementos. En los contenidos educativos, la subordinación del individuo a la comunidad es la primera de ellas, se consagra como ciudadano, en la civitas. El otro elemento, y muy relacionado con el anterior, es la importancia de la tradición. Esta se expresa básicamente en el peso que poseía el mos maiorum en todos los planos. Se traduce como la costumbre de los ancestros. Se entiende como el conjunto de reglas y de preceptos que el ciudadano romano, apegado a la tradición, debía respetar. Ambos elementos se expresaban en un profundo conservadurismo de la religión romana. A partir del siglo III a.C. comienza la helenización de la educación romana y sobre todo en el siglo II a.C., que es cuando se consolida. El mundo romano sufre un proceso de helenización global. Ya anteriormente se había intensificado las relaciones con los griegos del sur de Italia en la Magna Grecia, pero es sobre todo en la Tercera Guerra Macedónica cuando el proceso se intensifica. Un importante número de personajes ilustres del mundo helénico van a formar parte del llamado Círculo de los Escipiones, que se vieron atraídos por la cultura griega. Y aunque se produjeron reacciones en contra que defendieron férreamente la cultura romana tradicional, no se pudo evitar el atractivo de la cultura helénica. A partir de este momento, la educación deja de ser un fenómeno patrimonio de la vida familiar para entrar en el mundo de, entre comillas, lo privado. En esta línea, Augusto crea los Collegia Juvenum, asociaciones que agrupaban a los jóvenes de las aristocracias locales y que tenía como objetivo preparar a la juventud para el ejército. Posteriormente se introdujeron exenciones de las obligaciones municipales para los gramáticos y retóricos. Además se crearon cátedras de retórica latina y griega. Pero además de esto, el mundo griego introdujo su modelo educativo en el imperio. Se vertebraba en 3 niveles: una enseñanza elemental, una secundaria a cargo del grammaticus y una enseñanza superior dirigida por los retóricos. No debemos olvidar que la educación en Roma tenía un carácter elitista porque solo podían acceder los miembros de las familias nobiliares. Finalmente, en el Bajo Imperio el sistema de educación helenística perdurará en los últimos siglos del imperio. No obstante, a partir del siglo III ya después de Cristo y durante el siglo IV, se introducen modificaciones sustanciales que vienen dadas por la acentuación del intervencionismo estatal y por la proyección de nuevos sistemas educativos vinculados a la difusión y organización del cristianismo. En esta época el Estado romano se ha convertido en una importante máquina burocrática que requiere un personal administrativamente adecuado, que solo puede adquirirse a partir de una enseñanza superior. Pero la modificación más importante viene dada por la progresiva aparición de las escuelas cristianas, que a partir del siglo IV van a sustituir a las antiguas escuelas helenísticas y preludian el ordenamiento medieval. Si algo caracteriza a la vida cotidiana en Roma, aunque solo sea por la cantidad de películas que hablan de ello, son los juegos romanos. Uno de los asuntos públicos más regulados en el imperio. Cabe preguntarse si fueron estos juegos un deporte o un rito, y podríamos decir, como respuesta, que ambas cosas son ciertas. Por un lado,
el espíritu de lucha, el deseo de victoria y el esfuerzo físico han de considerarse como un deporte, pero adquieren un objetivo doble ante la presencia de ideas religiosas y la exacerbada pasión que suscitaba la sangre de los gladiadores. Por ambas cosas se entienden a los juegos como un rito. En realidad se entremezclan dos formas de sentir los juegos. Los griegos se desvivían por las competiciones puramente deportivas, mientras que el romano vibraba con los ludi, esos juegos de origen etrusco, según la tradición, con la victoria noblemente obtenida. Lo que ocurrió realmente es que, sin dejar de ser acontecimientos religiosos, que nunca se perdió, sí es cierto que la espectacularidad de los juegos acabó desdibujando ese límite entre lo profano y lo religioso. Los juegos se configuraron con un significado religioso, se adaptaron al ritual de algunas divinidades. Mencionemos algunos de estos juegos. Los Ludi Romani se celebraban en honor a Júpiter Óptimo Máximo. Se instituyeron en el año 390 a.C., fecha que coincide con el asalto de los galos a Roma. Los Ludi Apolinares, en honor a Apolo. Los Ludi Megalenses, dedicados a Cibeles, en el año 204 a.C. Y los Ludi Saeculares, en el año 249 a.C., en honor a las divinidades infernales de Dispaer y Prosespina. Hubo otros bajo Augusto en el año 17 que aportaron novedades litúrgicas. Hay muchos más, ¿vale? Pero estos son, digamos, un poco los más importantes. Antes de la celebración de estos juegos se desarrollaba una jornada en la que se desfilaba una procesión con las víctimas de los sacrificios, los aurigas y los atletas, no solo para conservar el contenido religioso tradicional, sino para atraer la atención del dios en cuyo honor y bajo cuya tutela se celebrarían las ceremonias subsiguientes. En principio, los Ludi se celebraron en el foro de las ciudades. En ellas intervenían parejas de combatientes armados al estilo samnita. La sangre derramada contribuía a apaciguar los espíritus de los muertos. En esta época, la republicana, la organización de los juegos estaba a cargo de los magistrados. Esta tarea pasó al emperador en la época siguiente. El ambiente de los juegos era indescriptible. Ya antes del alba, la muchedumbre se encaminaba rápidamente al recinto para conseguir las mejores localidades. Muchos tenían asientos reservados, pero la mayoría, para no perder su puesto, comía y bebía en él sin ninguna discreción. El público era variado, todos ellos se enteraban de los programas por los carteles puestos en las vías. Gran parte de los asistentes dormía a la intemperie. A la hora del espectáculo la ciudad parecía casi desierta, momento aprovechado por algunos intelectuales como Séneca para dedicarse tranquilamente a sus meditaciones, aunque éstas se vieran súbitamente interrumpidas por el clamor del circo o del anfiteatro. Me gustaría hacer un paréntesis para decir quizás lo que estamos pensando todos en este momento, y es que esto no está muy lejos de lo que pasa hoy en día con las grandes competiciones deportivas como la Champions o el final de la Liga. Calles desiertas y un silencio sepulcral que se rompe cuando uno de estos gladiadores modernos marca un gol. Y es que no estaría de más que analizáramos esta sorprendente o no tan sorprendente casualidad.
La plebe, envalentonada por la masa que se acumula en estos espectáculos, no se recataba frente a los altos dignatarios. Expresaba de igual modo tanto las ovaciones como los abucheos generalizados. Antes del espectáculo se ponía a examen las armas y finalmente los ejercicios de precalentamiento, en los que se hacía gala de la habilidad personal manejando las armas y donde no faltaba algún que otro espontáneo. Pues también algo parecido como a los toros, ¿verdad? Cuando empezaba el combate, los gladiadores sabían que la lucha era larga y evitaban los movimientos inútiles. Cuando caía alguno, el vencedor se volvía hacia el palco del editor, quien decidía si el vencido debía seguir vivo o morir allí mismo. El público era protagonista con sus opiniones entre gritos y emociones del espectáculo. La muerte del gladiador despertaba una curiosa morbosidad. Con este gusto por la sangre derramada, la masa daba rienda suelta a instintos primarios y creencias mágicas cuyo origen se remontaba a los antiguos sacrificios humanos. Como ejemplo de decir que existía la creencia incluso que beber la sangre caliente de un gladiador moribundo curaba la epilepsia. Existían distintos tipos de gladiadores de diversa condición. Por un lado tenemos un grupo de personas libres que habían sido condenadas a muerte y que podían seguir viviendo si no morían en el combate. Lo que pasa que el problema era que se les reservaba para otros ludi hasta que muriesen. La única esperanza que tenían era que el emperador les indultara. Luego estaban los condenados a trabajos forzados, que se les daba la oportunidad de esta prueba para librarse e incluso también para obtener esa libertad. Por lo general eran esclavos condenados, pero también había quienes alquilaban temporalmente, se alquilaban para este trabajo. Como caso peculiar tenemos los llamados auctorati, personas libres que se dedicaban voluntariamente a estas actividades. El interés del combate residía en el contraste de sus combatientes y las diferentes técnicas de lucha. Existía una especie de ley de equilibrio, pues lo que a uno de los participantes le sobraba de armamento defensivo le faltaba a otro, quien disponía a su vez de armas ofensivas que su contrincante no tenía. Existían diferentes tipos de gladiadores según sus armas y existían también escuelas de gladiadores donde se les instruía en las técnicas especializadas de combate a los aspirantes y proporcionaban luchadores a empresarios y organizadores. Fuera de este mundo de gladiadores tenemos otro tipo de juegos que no fueron tan importantes y fueron de elevado coste. Por un lado tenemos las naumaquias. Las naumaquias eran simulacros de combates navales que tenían lugar en los anfiteatros convenientemente inundados mediante un sistema de depósitos y canales que les hacía crear esa teatralidad y ambiente naval, ¿no? Se reproducían batallas históricas y por supuesto no faltaba la sangre, pero este tipo de espectáculos no se prolongaron mucho en el tiempo precisamente por el coste tan elevado que se debía asumir. Otro tipo de espectáculos fueron las venaciones o caza de fieras. Comenzaron como segunda parte dentro de los espectáculos gladiatorios, pero pronto adquirieron su categoría propia. Solían tener lugar en el Coliseo. Las bestias eran encerradas en cárceles próximas a la arena, a la que ascendían desde los subterráneos por un sistema de montacargas. Los animales podían enfrentarse entre sí. También se enfrentaban con cazadores entrenados, los llamados venatores,
y a veces eran desertores, eran cristianos o de otras sectas en toda la época de las persecuciones. Y por último os hablaré del circo, esa pasión desenfrenada. Era un espectáculo que desataba unas tremendas pasiones y emociones y provocaba los más radicales partidismos en el público romano. Se celebraba en honor a deidades agrarias y el espectáculo estaba precedido de un desfile desde el Capitolio, pasando por el Foro y llegando hasta el Circo Máximo. Se comenzaba con un sorteo, participaban 4 conductores que representaban cada una de las facciones del circo, blancos, azules, rojos y verdes, cada uno de estos pertenecían a un grupo social, y se daba la señal de salida. Los aurigas procuraban no forzar el correr para situarse bien y estorbar las evoluciones del contrario. Era sencillísimo volcar. Quisiera, antes de despedirme, hacer una breve conclusión. Hemos visto cómo en estos 2 últimos podcasts, cómo vivían, cómo se organizaban, cómo aprendían y cómo se entretenían en Roma. Podemos notar que hablamos de todo un continente bien organizado, con una arquitectura social casi perfecta. Fue por esto que perduró tanto en el tiempo. Pero quiero dar un aviso, porque sí es cierto que he mencionado que existen parecidos asombrosos con todo lo que conocemos, pero cuidado, porque no podemos confundir la mentalidad de hace 2000 años con lo que nosotros tenemos actualmente, porque no puede ser objeto de un análisis comparativo. Primero, porque la sociedad actual es plenamente laica. Ha dejado al margen de su vida cotidiana el sentido religioso o su dimensión espiritual. Vivimos en una realidad cartesiana creada a imagen del hombre, pero prescindiendo del creador. Sin embargo, en Roma, como en todas las civilizaciones antiguas, ambos mundos convivían en su cotidianidad. No se cuestionaban posturas ateístas y se entendían ambas partes como un todo. En cualquier caso, si algo nos atrae del imperio que fue Roma es reconocer que en estos elementos encontramos los cimientos de nuestra cultura occidental.
Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. A mí, personalmente, trabajar en este tema me ha acercado un poquito más a esta parte de la historia. Y ya sabéis que me podéis seguir en Twitter como fermerpodcast, en Instagram como fer.pod o visitar mi blog fermerpod.home.blog. Y como muchas veces os digo, gracias por dedicarme una de las cosas más preciadas que tenemos en la vida, que es nuestro tiempo. Un saludo y hasta el próximo podcast.